Esta semana se anunció con bombo y platillo que iba a haber un acto, un anuncio importante de la Alianza Rescate RD y habían expectativas con este acto. Uno se imaginaba que podía ser algo así como aquel acto del Frente Patriótico, ¿recuerdas? Cuando Balaguer y Juan Sí, Bosch levantaron juntos las manos. Bueno, porque todo el mundo conoce la animadversión que hay entre Leonel Fernández y Danilo Medina, aunque formen parte de la misma alianza. Entonces uno como que estaba esperando ver ese momento simbólico en el que ambos líderes hablaran y decidieran unir fuerzas. Pero eso no fue lo que ocurrió. en lo absoluto. Realmente, uno de los errores más grandes que se puede cometer en una campaña electoral es crear una alta expectativa para después no decir nada. Y eso fue lo que sucedió con eso. No dijeron nada nuevo. No, absolutamente. Mira, yo vi el acto completo, enterito, y yo me quedé esperando cuándo venía el anuncio, que, o sea, para qué Sí, se había convocado ese acto, porque realmente no se dijo absolutamente nada que no hubieran dicho antes, simplemente para reiterar lo que ya todo el mundo sabía. exactamente. Oigan qué perla. Ellos hacen todo este gran anuncio y crean toda la gran expectativa para decir que van separados a la primera vuelta. Lo que se sabía, exactamente lo que se sabía, que cada Bueno, uno va por su lado. y para empezar, que solamente habló Miguelito, solamente habló Miguel Vargas, no hablaron los líderes de los dos partidos más importantes de esta alianza, que son el PLD y la Fuerza del Lo Pueblo. cual, lo cual es peor. Pusieron a hablar al que tiene 0,03% de intención de voto, 0,3%, perdón, 0,3. No tiene, óyeme, ni la mitad de un 1%. Y ese es el que habla en representación. Dígame usted, una persona que no ha podido concitar el apoyo electoral más que de una tercera parte de un punto de los votantes. Entonces, usted dirá, bueno, pero lo que pasa es que como los otros dos son en realidad dos rivales, no podían hablar. Tenían que haber hablado. Tenían que mostrarse ya no como rivales, sino como aliados, porque de eso se trataba. Se Convencer a suponía, la gente se suponía. de que Ujú. aliándose tenían posibilidades. Sí, De todas maneras era difícil de creer que la tuvieran, pero al menos si iban a hacer el esfuerzo debieron hacerlo, pero no lo claro. hicieron. Es más, Entonces, ni siquiera estaban sentados juntos, porque en el medio ahí está, en el sí, medio de los dos estaban Abel Martínez y Miguelito. O sea, ni siquiera trataron de dar ese simbolismo en medio de ese acto. ahí debieron hablar tres personas que no hablaron ninguna de las tres. Y no debió hablar el único que habló. Ahí tenían que haber hablado Danilo Medina, Leonel Fernández y Abel Martínez. Sí. Y digo que del PLD 2 por una razón muy sencilla, porque por la fuerza del pueblo, Leonel Fernández es el presidente del partido y al mismo tiempo el candidato. Por el Ujú. PLD debieron hablar el presidente del partido y el candidato. Pero ese acto debió ser para anunciar que uno de los dos cedía su candidatura para apoyar al otro. Lo que pasa es que eso no es posible entre ellos, porque eso no es una alianza, eso es una desconfianza. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Miguel Vargas sobre bueno, la reiteración, porque fue una reiteración de cuál es el plan de esta alianza, que es ir en una boleta unificada, pero en segunda vuelta. Vamos a escuchar. Reiteramos el acuerdo establecido de que cada partido acuda con su candidato presidencial y vicepresidencial a la primera vuelta y luego respaldar a quien de nosotros clasifique a la segunda vuelta electoral. Esta misma semana. Es decir, que ellos prometen aliarse después que pierdan. A eso se reduce todo. Claro, porque, Lo que, óyeme, las principales encuestas lo están indicando que no va a haber segunda vuelta.
O sea, en las circunstancias, si las elecciones fueran hoy, lo que dicen las encuestas es que no va a haber segunda vuelta y que además la mayoría de la población así lo cree, así lo da Claro. esa opinión, que no piensan que va a haber una segunda vuelta. Entonces, imagínate tú, si la promesa de la Alianza RD es el que quede en tercero va a apoyar al que quede en segundo, pero es que no va a haber segunda vuelta si van separados. De hecho, estaría cuesta arriba incluso si van juntos, pero separados ni hablar. Exacto. Entonces, ya que tú mencionas que parece que no han visto encuestas, vamos a poner aquí el cuadro de la Gallup, ¿verdad? Y elegimos la Gallup porque es la única que desde el 96 no falla una elección, una sola. Porque ustedes ven, por ejemplo, Danilo que dice, todas las encuestas están compradas, pero él no dijo eso cuando Gallup dijo que él sacaba un 62% y sacó un 62%. Entonces, en ese tiempo no eran compradas, ahora sí. Es que este tipo de políticos realmente ni siquiera se ruborizan para mentir y para decir lo que no es. Entonces, ahí está la Gallup. Abinader PRM 64, Leonel Fuerza del Pueblo 19, Abel PLD 12, Miguel PRD 0.3. Entonces, entre los tres tienen 31.03. Entre los tres, 31. Sí. ¿Cómo salen diciendo, en la segunda vuelta nos unimos? ¿Pero cuál segunda vuelta? Cuando los tres juntos tienen 31 puntos. Entonces, con los tres partidos de Rescate RD en esa situación, lo único que podían hacer, reitero, es que uno de los dos retirara a su candidato en favor del otro. Ese golpe de efecto quizás podía mejorar su situación, ¿verdad? Para tratar de conquistar nada menos que un 20% más, porque tienen 31 entre los tres. Sí. De manera que la verdad es que lo que dijeron fue exactamente lo mismo que habían dicho. ¿Para qué crearon esa expectativa? Lo que han llevado es desaliento a sus propias filas entonces con eso. Y bueno, aunque Miguel Vargas no dijo nada nuevo en ese discurso, vamos a ver algunas de las cositas que mencionó. Volvió a mencionar otra vez el tema de la compra de cédulas durante el pasado proceso municipal. La misma queja de Leonel. La misma queja de Leonel, pero que ellos siempre obvían decir que en ese informe que hizo los observadores de la OEA y de Participación Ciudadana, también dicen que los partidos de oposición compraron cédulas. En primer lugar, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Entonces, perdón, en segundo lugar después del PRM. Y Diana, y hay que decir que ellos no son novatos en eso. No, tampoco. Lo han hecho toda la vida. Reiteró otra vez esa queja, pero hubo una que honestamente, es más, vamos a poner ese pedacito cuando habla Miguel Vargas Maldonado sobre el tema de la corrupción. Utilizaron el dinero proveniente del erario público y de otras fuentes para doblegar voluntades e inducir una abstención electoral récord. No hay una sola institución del gobierno central en la que durante este cuatrenio no se haya destapado al menos un caso de licitaciones amañadas, nepotismo, desvío de recursos, prevaricación, acoso y un sinnúmero de violaciones a la ética y a la transparencia. Esta misma semana. Pero estaría pensando Miguel Vargas cuando habló de corrupción en el contrato del Hotel Montaña, en el contrato del Teatro Agua y Luz. Y bueno, ya que él representa a todos los partidos de la Alianza, o sea, que habló en nombre, en representación de los partidos de la Alianza, si se habrá acordado de Odebrecht, del Metro, de la Sunlan y de todos los otros expedientes de corrupción. De Punta Catalina. De Punta Catalina, de absolutamente todo lo que pasó durante los gobiernos del PLD al cual pertenecía
Leonel Fernández también. Bueno, pues así se terminó ese acto, como sin nada relevante que señalar, nada relevante que decir, en un lugar donde se supone que estaban los grandes líderes de los partidos de la oposición, 2 expresidentes. ¿Tú sabes lo que es 2 expresidentes en ese acto y ninguno decir ni buenas tardes? Exactamente, exactamente. Pero fíjate bien, es muy importante tomar como termómetro los titulares de los diarios para reseñar ese encuentro, esa rueda de prensa. Todos destacan que dijeron lo mismo que habían dicho antes. Miren, por ejemplo, Diario Libre. Alianza Rescate RD reafirma pacto para la segunda vuelta. Reafirma es que está firmando lo mismo que había firmado antes. Dice Acento, líderes y candidatos de Alianza Rescate RD ratifican pacto opositor. Ratifican es lo mismo que reafirman, ¿verdad? Que dijeron lo que ya habían dicho. Pero el que le dio más duro fue el Listín Diario. Miren su titular. Máximas autoridades de Rescate RD juntos ante el público por primera vez, pero seguirán separados. Sí, exacto. ¡Wow! Así mismo, así mismo. Pues ahí quedó el acto de Alianza RD. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a hablar entonces del tema del sistema penitenciario de la República Dominicana después de la gran tragedia en la cárcel de La Victoria. Ahora el gobierno parece que se pone las pilas para intentar dar una solución a este problema. Hay declaraciones del presidente, hay declaraciones de la procuradora cuando regresemos. Esta misma